abusos en comisaries, en presons, en manifestacions, quasi 3.000 casos denunciats en una dècada, 7.600 víctimes. Però, a més de totes aquestes persones, hi ha molt més que no es manifesten, que no estan comprovats, que no es denuncien. Nombrosos organismes internacionals han mostrat la seva preocupació sobre la tortura a Espanya. Al maig del qual, el Comitè de l'ONU contra la Tortura va expressar la seva preocupació per la continuïtat de la detenció en règim d'incomunicació. Va recomanar que Espanya modificara la definició de la tortura en la seva legislació i que investigara de forma efectiva totes les denúncies de tortura i altres maltractaments. Amnistia Internacional ha lamentat que la falta de recerques adequades fomenta un clima d'impunitat i porta anys mostrant la seva preocupació per casos de tortura i altres tractes cruels, inhumans i degradants infligits pels funcionaris encarregats de fer complir les lleis. Tant el Comitè de l'ONU com l'Europeu, encarregats de la prevenció de la tortura en els estats membres, han recomanat a Espanya, l'última vegada l'any passat, el 2015, la implementació de certes mesures que el govern ha ignorat. La Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura, que integra a prop de 50 entitats socials, és un instrument que facilita la ficada en marxa de mecanismes per al control i eliminació de la tortura. Amb aquesta presentació ens unim la meva associació a aquesta coordinadora, des del convenciment que la dignitat és un valor que cal defensar en tots els àmbits. I en àmbits de reclusió institucional, visibilitzar la vulneració d'esta tortura, d'aquest maltractament, és reforçar la defensa dels drets humans. Passe a presentar-vos qui va composar aquesta taula. En primer lloc, Jorge del Cura és membre de la Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la Tortura. César Manzanos, membre de l'organització Salàqueta, també aquesta organització està dins de la Coordinadora, i Gemma, que ve en representació de la plataforma CIES. Jo no tinc res més a dir, ho dic en persona. ¿Voleu que os lo traduzco? No. Vale. A partir de aquí, como son de fuera, hablaremos castellano. No, pero lo habéis entendido, ¿no? Lo que he dicho. Y si alguien quiere hablar en la universidad, les pido que sea un poco despacio, pero por lo demás, si tienen alguna duda, ya lo contaré. O sea que ningún problema. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a esta charla. ¿Se oye atrás? ¿Se oye? Sí. A esta charla es un tema bastante duro y por tanto es interesante ver que hay personas que quieren saber y aportar algo, su granito a esta lucha contra la tortura. Muchas gracias a la Asociación Parlamentaria por invitarnos, por querer participar en la coordinadora, que ya sabéis que se admitió en última asamblea nuestra participación, o sea que estamos encantados con nuestra presencia. Y a los demás, bueno, la campaña contra los FIE ya forman parte de la coordinadora hace tiempo, Salàqueta Araba y todas las demás Salàquetas también forman parte de la coordinadora, y en ese sentido, pues bueno, encantado de estar aquí con vosotros y poder contaros un tema que, insisto, es duro, al que intentaremos, desde luego no vamos a ser morbosos en absoluto. La coordinadora, como contaba Geles, está compuesta en este momento por unas 50 organizaciones de todo el Estado. Bueno, todo el Estado no, hay zonas como Castilla y León o Extremadura en las que no hay presencia de colectivos de la coordinadora, pero prácticamente en la totalidad de la península y las islas hay colectivos que forman parte de la coordinadora. El objetivo de la coordinadora es, como dice su nombre, denunciar los casos de tortura que hacemos y prevenir la práctica de tortura para conseguir en su día erradicar esa práctica. O sea que, bueno, ya veremos. Una cuestión importante cuando hablamos de tortura es qué entendemos por tortura. La tortura es una palabra que utilizamos permanentemente en todos los medios y sin embargo se habla de forma muy diferente. Tortura es cuando se habla de una carrera ciclista, la subida al Tourmalet, que es una tortura para los ciclistas, un partido de fútbol. Vamos a ver, tortura es una cosa muy concreta. Hay un intento por parte de los estados de difuminar, difundir, o sea,
quitar a la tortura su carga que tiene. Entonces, lo intento es que tortura sea cualquier cosa, con lo cual nada es tortura. La coordinadora utiliza en sus informes, sus trabajos, la definición que hace de tortura Naciones Unidas. Es esta que tenéis aquí. No es una definición que nos satisfaga actualmente. Esta definición está siendo utilizada por los estados para decir que ahí no hay tortura. Entonces, bueno, en fin, la tenéis allí. Hay varias características: que sea un sufrimiento grave. Esa es una definición conflictiva: que es grave, que no es grave. Los sufrimientos físicos se podría más o menos calificar, pero los sufrimientos mentales, psicológicos, son mucho más difíciles de evaluar o de que transfieren la evaluación. Y en el caso concreto, por ejemplo, tenemos el protocolo de Bush, en el que prácticamente era torturar cuando se producía la muerte de la persona torturada. Todo lo demás era asumible. O el caso del Estado de Israel en su momento, en el que legalizó el uso de la fuerza física moderada en el interrogatorio a personas detenidas, concretamente por pertenencia a lo que ellos llamaban el terrorismo palestino. Como era fuerza física, como era moderada, no era grave, no era tortura. Después, afortunadamente, se consiguió a través de las presiones internacionales que el Tribunal Supremo israelí retirase esa ley y hoy esa práctica no se puede utilizar. También en el Estado español tenemos ese problema con la definición de tortura. Son muchas las variantes que hay en la cuestión de que sea intencional o no intencional. En definitiva, lo importante de la definición es que la víctima es un ser humano, el victimario es un agente, un funcionario público en el ejercicio de funciones públicas o una persona bajo sus órdenes, sus consentimientos, para evitar, por ejemplo, lo que ocurre en las guerras de Afganistán, Irak, que Estados Unidos subcontrataba los interrogatorios a empresas como Goldwater. Entonces, como eran militares, no eran funcionarios que torturaban, querían eludir las definiciones de Naciones Unidas. Por eso la definición lo recoge. La definición tiene una parte que es mucho más grave para todos nosotros, que el último párrafo: no se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Es decir, la pena de muerte no es tortura, y el aislamiento penitenciario, etc. Hay muchas características que no se podrían catalogar a nivel internacional como tortura, pero también los estados se olvidan, y también lo que más grave, la sociedad se olvida de que la Convención de Naciones Unidas, como todos los demás convenios internacionales y tratados internacionales contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, todos ellos están absolutamente prohibidos, sean por tanto dolores graves o no graves, o menos graves. Todos están igualmente prohibidos. Sin embargo, muchas veces nos centramos en esa gravedad del sufrimiento para decir, bueno, no es tan importante lo que está ocurriendo, y por tanto se puede seguir practicando esas actuaciones. Hay en este momento a nivel internacional un movimiento para actualizar esta definición. Esta definición tiene ya 32 años y evidentemente los estados sí que han ido actualizando sus técnicas para eludir estas prohibiciones internacionales. La coordinadora publica anualmente desde el año 2004, en que se constituyó, publica unos informes en los que recogemos aquellos casos de tortura o malos tratos. Cuando hablo de tortura y malos tratos, lo hablo de aquella forma totalmente indiferenciada. Luego, el caso puntual podemos entenderlo, pero en principio será indiferenciado. Caso de tortura o malos tratos que hemos tenido conocimiento, que hemos conocido, que hemos podido contrastar y que tenemos autorización de las personas para utilizarlos. Muchas veces tenemos noticias de alguna situación de torturas, pero no hemos podido contrastarlo de forma suficiente. Por ejemplo, esto nos pasa muchas veces en el tema del régimen penitenciario, que luego ya César imagino que hablará más, con el tema del centro de internamiento de extranjeros, donde nos llega noticia de que una persona ha sido agredida, pero cuando queremos acudir a comprobarlo, hablar con esa persona o con testigos, bueno, pues se nos impide la entrada a la prisión, al CIE, y cuando podemos entrar, el preso ha sido trasladado a otra cárcel lejana, o la persona inmigrante ha sido expulsada del Estado español, con lo cual no podemos contrastarlo, no podemos tener esos datos. Y otras muchas veces la persona sí que nos confirma que ha sido realmente agredida, pues puede hablar con ellos, pero bueno, faltan datos, falta el parte médico, hay contradicciones. Entonces preferimos no incluirlos en los informes, porque preferimos ser, en ese sentido, tirar a la baja, para que luego no nos acusen de auge, etc. Y por otra parte también hay muchísimos casos, que luego hablaremos, en que personas que han sido torturadas por miedo a sufrir represalias prefieren pues, que sus casos no aparezcan en ningún informe, ni
ni poner una denuncia de ningún tipo. Esos casos lo damos por contrastado muchas veces, porque tenemos los parte médicos, testigos, el testimonio es perfectamente coherente, pero respetamos el derecho de la persona a no denunciarlo, y por tanto esos casos no se incluirán nunca en los informes de la coordinadora. Como podéis ver, había una media de unas 600, 750 denuncias anuales. Este año pasado, en 2015, el último que nos dio un informe, se produjo una caída en picado por las denuncias por tortura de malos tratos. Esto tiene varias explicaciones. Una es la que os decía, del miedo de las personas a denunciar esas agresiones sufridas por las represalias. Hay también situaciones de una importantísima desconfianza entre los tribunales de justicia, en concreto, pero también el defensor del pueblo, de los organismos que podrían intervenir en esas denuncias para paliar esa agresión sufrida, y hace que muchas personas prefieran no olvidar y no mover aquella situación. Pero luego hay dos situaciones que se han producido en 2015 que son importantes y que provocan esa caída de 261 casos en el año 2014, que fue el tope, a los 232 del año pasado. Y son básicamente, serían dos, vamos a dejarlo tres, vamos a dejarlo en dos. Una es la importantísima disminución de las movilizaciones sociales. En el año 2014 el número de manifestaciones y el número de movilizaciones sociales ha disminuido de forma muy importante en todo el Estado. Ha sido mucho menor menos de la mitad del año anterior, y además ha sido también mucho menos numerosa. Esto significa que y también por otra parte ha sido también, entre comillas, más pacíficas, las fuerzas antidisturbios han intervenido menos y por tanto han agredido menos a los manifestantes. Y los movimientos sociales era uno de los sectores que más denuncian la violencia policial. No de los que más la sufren, pero sí de los que más denuncian. Y otro sector importante es el tema de los inmigrantes. Concretamente, en el año 2014 hubo un importantísimo número de denuncias de agresiones por parte de la Guardia Civil en las vallas de Ceuta y Melilla. El año 2015 han seguido habiendo muchas agresiones, son muchas, tenemos vídeos, pero nos faltan los testimonios, nos faltan las denuncias, nos falta poder contrastar con esas personas qué es lo que ha ocurrido. Por tanto, el año 2014 tuvimos constancia de, hablo de unas 300 denuncias por agresiones en las vallas, y el año 2015 el número de agresiones no llegó a las 30. Entonces, claro, eso significa una importante disminución. Y también hemos tenido un aumento de las dificultades para poder contrastar y comprobar qué está pasando en las cárceles. Se nos está prohibiendo la entrada en las prisiones, el acceso a las organizaciones, a los voluntarios, y eso impide que evidentemente podamos tener noticia de lo que está pasando día a día en las prisiones, y muchas de las agresiones que se producen no podemos conocerlas. En ese sentido, sí que deciros que la preocupación por lo que está ocurriendo en el caso concreto de las prisiones es una preocupación importante, y este año, 2016, en septiembre en concreto, una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que depende del Consejo de Europa, hizo una visita al Estado español que duró 2 semanas para comprobar qué está pasando en las cárceles españolas. Una visita, en principio muy exhaustiva, habrá que ver el informe cuando se publique, no creo que sean 30 años y medio, 2 años, y a ver qué es lo que está ocurriendo. Pero en principio hay una preocupación importante de lo que está pasando en las cárceles del Estado español. Es un poco la explicación de lo que estaba pasando antes. Dificultades para tener información, como os comentaba, ir hacia los centros, la externalización de la violencia. Muchas agresiones en Ceuta y Melilla las provoca las policías marroquíes, con consentimiento desde luego de la Guardia Civil, que lo está viendo cómo está ocurriendo. Las represalias. Y luego, evidentemente, otras situaciones. Es decir, la ley Mordaza, la amenaza de Mordaza, hace que muchas personas prefieran no denunciar, y esas amenazas de que no se puede grabar a los policías en actuaciones, ha hecho que se disminuyan el número de pruebas de vídeos, las grabaciones de las actuaciones policiales. También ha habido un importante aumento de la criminalización de las personas que denuncian torturas o malos tratos, tanto de los denunciantes como de las organizaciones que les apoyan. Han sido constantes a lo del año pasado, de este año, amenazas por parte tanto de los cuerpos policiales como sobre todo de los sindicatos policiales o los responsables políticos de los Ministerio del Interior, de acciones de gobierno, de seguridad, con querellarse contra las personas que denuncian tortura o malos tratos.
se han detenido personas por hacer murales contra la tortura, se ha criticado hasta jueces de la Audiencia Nacional por decir que en España puede haber prácticas de tortura, etc. Ha sido hace años bastante duros en ese sentido. La tortura hasta español se practica de forma generalizada. Puede que lo que diga sea un poco duro. Generalizada no significa que todos los funcionarios de policía o guardia civil torturen, no significa que toda persona que da libertad sea objeto de torturas, afortunadamente. El número de funcionarios que torturan no sabemos cuánto es, pero bueno, supone que quiero creer que es una minoría, pero la agresión a personas que da libertad se produce en la totalidad del Estado. Hay algunas comunidades autonómicas que tenemos menos información, por ejemplo en La Rioja es difícil que tengamos información de lo que está ocurriendo. Sabemos que hay casos de tortura, de hecho el año pasado hubo alguna condena contra un policía local de Calahorra en concreto, estoy acordado en este momento, por torturas a una persona, pero como podéis ver se produce en la totalidad del Estado, depende mucho de un año económico, se produce en la totalidad del territorio estatal. Afecta a la totalidad de cualquier funcionario. El número de porcentaje, no sé por qué ha salido una cosa rara. Evidentemente, si suma el 58, 89, 50, supera ampliamente los 100%. Pero bueno, para que veáis un poco la distribución. Como comentaba, la inmensa mayoría de las personas que denuncian agresiones policiales, fundamentalmente, son personas que han participado en movimientos sociales. El motivo fundamental es que estas personas tienen ya, primero, una conciencia de que su dignidad hay que defenderla, pero sobre todo tienen facilidad de contacto con las asociaciones de derechos humanos. Es fácil para ellos acudir a esas asociaciones, pedir ayuda, pedir colaboración, pedir asesoramiento, y lo pueden hacer. En el caso de los migrantes, se está haciendo por colectivos de trabajo con migrantes, un trabajo excepcional, y hace que haya un importante número de personas migrantes que denuncien las agresiones sufridas. Una minoría en contra de la realidad, pero un número importante, significativo. Las personas presas, como también comentaba, a pesar de las represalias que sufren, también denuncian torturas. En los casos de los menores, sabemos que hay graves situaciones de agresiones a personas privadas de libertad menores. De hecho, este año, concretamente este trimestre último, las noticias que todos habéis visto de abusos sexuales contra menores tutelados, Madrid, Bilbao, Sevilla y prácticamente Barcelona, por todo el Estado, se están produciendo este tipo de agresiones, personas que están en centros de tutela de las comunidades autónomas y están siendo investigados. Y luego hay ese caja de desastre de otros, donde se incluyen personas, por ejemplo, que van a denunciar que les han robado la cartera y porque han protestado por el trato recibido, por la tardanza en atenderles, pues han sido apaleados y detenidos bajo la acusación de atentado o resistencia, o personas que pues acaso se semáforo en rojo, en cualquier momento pues bueno, acaban siendo agredidos y objeto de tortura. Luego veremos que las condenas por tortura o malos tratos, que las hay, la mayoría de los casos de condenas se refieren a este colectivo, a esos otros. Evidentemente los manifestantes de la ciencia política son personas casi que hablan de los presos, hablan de los migrantes, hablan de los menores. Entonces, en este caso es muy difícil conseguir que haya una condena. Es importante el caso, lo resalto, de la importancia de las personas migrantes o las personas presas que denuncian tortura, porque sus circunstancias son especialmente graves. Es decir, una persona migrante con o sin papeles sabe que si denuncia va a ser objeto automáticamente de una contradenuncia y va a significar su expulsión del Estado. Si no tiene papeles, expulsión automática. En el caso de las agresiones en los centros de internamiento, el motín de noviembre en Madrid, octubre en noviembre en Madrid, bueno, prácticamente todos los que denunciaban se fueron expulsados los siguientes días, aquí ha pasado lo mismo en Valencia, pero incluso personas que tienen documentación, al verse contradenunciadas por un funcionario de la policía, la siguiente vez que van a renovar la documentación, pierden esa documentación y entran en una dinámica terrible. En el caso de personas presas, saben que el trámite para denunciar son unos funcionarios que van a seguir bajo custodia, son unos funcionarios, y que una denuncia por tortura significa una contradenuncia por atentado, por resistencia, cualquier historia, lo que significa revisión de grado, pérdida de destino si lo tienen, privación de permisos, de presos si los tienen, privación de vis a vis, y siempre automáticamente un traslado a una cárcel más lejana con la pérdida de contactos con amigos, familiares, etc. Entonces, aún así, con todas estas dificultades, hay un importante número de personas que siguen denunciando
estas agresiones. Creo que es importante remarcarlo en la importancia que tiene. Igualmente, todos los grupos policiales o todos los colectivos que tienen responsabilidad en la custodia de personas privadas de libertad han sufrido denuncias durante el 2015, desde que la comunidad asistía a denuncias. La mayoría de las denuncias se las lleva la Policía Nacional, por lo que comentaba, la Policía Nacional, la que suele reprimir las movilizaciones sociales, entonces eso lo lleva, y por otra parte es la Policía Nacional la que tiene se despliega en las grandes ciudades, y es en las grandes ciudades donde existen colectivos de derechos humanos. Es muy difícil a una persona que viva en un pueblo denunciar a la Guardia Civil. No hay nadie que le pueda asesorar, e incluso en ciudades medias nos hemos encontrado en ocasiones, por ejemplo, en Salamanca, por dar un ejemplo, donde no hemos encontrado procuradores ni abogados para una denuncia contra policías municipales, porque había miedo entre los propios profesionales. Y hay que acudir a profesionales de fuera de la provincia para poder denunciar. Todos ellos, como podéis ver, han sufrido denuncias en mayor o menor grado. Eso ya que es generalizada a nivel geográfico, generalizada a nivel de víctimas, generalizada a nivel de victimario, generalizada a nivel de edad, de género, de procedencia, etcétera, etcétera. Durante el año pasado también era que se dictaron un importante número de sentencias. Están en el informe, podéis verlo. Los informes se publican en la página web del coordinador. Creo que fueron unas 96 sentencias que conociésemos, porque hubo más juicios, pero no conocemos la sentencia, y de ellas el 45%, es decir, unas 42, fueron condenatorias. El resto fueron absolutorias. Es verdad que fueron condenatorias a penas muy pequeñas y no siempre por los delitos que se acusan. De hecho, de las 40 y tantas condenas, solamente una era por delito de torturas, la mayoría son por delito de lesiones o delitos contra la integridad moral. Pero el número de sentencias condenatorias empieza a aumentar poco a poco. Esto ha sido debido al trabajo de muchos colectivos que han acudido generalmente a Estrasburgo, a los tribunales europeos, a las leyes europeas internacionales, que han condenado reiteradamente al Estado español por no investigar las denuncias por tortura, y esto ha hecho que algunos jueces, pocos, pero algunos jueces se hayan encontrado con esa fuerza para poder investigar. Y cuando un juez quiere investigar, si quiere investigar, encuentra delitos. Entonces, está aumentando, los jueces están viendo un poco forzados a nivel internacional, a nivel de relaciones internacionales, pero está costando mucho y las condenas cuando se consiguen son realmente difíciles. En cuanto a funcionarios que han sido juzgados, aquí tenéis el porcentaje. La mayoría, además, suele ser funcionario de Policía Nacional y policías locales, porque suelen ser los policías locales, como os comentaba, los que tienen esos enfrentamientos con esos otros ciudadanos, ya no es ese otro colectivo. Tráfico, fiestas locales, suelen ser este tipo de colectivos. Como podéis ver, es llamativo el bajo número de funcionarios de prisiones que aparecen en los primeros juzgados. Si es difícil llevar a una Policía Nacional, a una Policía Local, a un tribunal, es muchísimo más difícil en el caso de prisiones. Y el año pasado hubo pocos, 70%. Hubo un número pequeño de mozos que acudieron a los tribunales y no tenemos constancia de que ningún chancha hubiese acudido a los tribunales de justicia el año pasado. A ser juzgado, a declarar como denunciados. En cuanto a funcionarios condenados a sueltos, pues aquí tenéis también un poco la referencia. La mayoría de los condenados son policías locales. Bueno, aquí vais viendo un poco que eso. 3 funcionarios de prisiones fueron condenados el año pasado. Y cuando comentaba el tipo de delitos, pues veis que es solamente en un caso un delito por tortura, y generalmente las condenas suelen ser por falta de lesiones. Con el agravante que con la nueva reforma del Código Penal la falta de lesiones ha quedado despenalizada. En estos casos, aunque la sentencia reconoce que ha habido una agresión física, mantiene la indemnización del funcionario al ciudadano, pero evita la condena penal, porque ha quedado penalizada. También, como podéis ver, hay delitos de agresiones sexuales, homicidios, bueno, de todo tipo de delitos que queráis, y son los que hubo el año pasado. También la coordenada tiene mucha importancia el tema del fallecimiento bajo custodia. No siempre que una persona bajo custodia muere en esas condiciones,
No siempre un director de un reproche penal, muchas veces el funcionario no puede hacer nada, ¿sabes? Pero en ocasiones sí hace. Pero en lo que sí que son, consideramos que cuando una persona muere bajo custodia, algo está fallando. Una persona que muere en una prisión, en una celda, que muere en un calabozo, no es la mejor situación para que esa persona, esa muerte no es digna, se culpabiliza. Más y menos cuando esa persona muchas de las veces ha muerto de una sobredosis, algo está fallando con esa institución, muchas de ellas son por suicidio. ¿Qué ha pasado para que una persona llegue a suicidarse? Que su opinión se la ha sometido consciente, intencionalmente, como dicen las Naciones Unidas, o no. Y muchas de esas muertes son por falta de tratamiento médico. Hay muchas veces que la muerte es por una falta clara, una negligencia en el tratamiento médico. Se ha forzado tanto esa excarcelación que la ley exige que al final muchas veces nos encontramos con que la persona es puesta en libertad al día siguiente, a los 2 o 3 días después de haber muerto. El mandamiento de libertad llega después de que la persona ha fallecido. Entonces, la coordinadora en los informes de año pasado incluimos 30 casos de personas bajo custodia que nos parecen que son denigrantes de la condición de la dignidad de esa persona, pero el número de personas que fallecen bajo custodia es muy superior. La coordinadora ha conocido muchos casos variando de un año para otro, pero el número de casos, por ejemplo, de personas que fallecen en prisión, aquí lo tenéis. En rojo, los casos que conoce la coordinadora, y en verde, los casos que reconocen las propias instituciones penitenciarias, tanto instituciones penitenciarias del Estado español como servicios penitenciarios de la República de Cataluña. Si estos son los casos que reconocen, y no están incluidos aquí las personas que mueren en comisarías, en calabozos, en dependencia de la Guardia Civil, o que mueren en la intervención policial, ya no estoy hablando que mueren por disparos, que mueren cuando son reducidos. 6-7 policías se echan encima de una persona y la asfixian, que está ocurriendo de forma regular, y hasta ahora casi todos los casos han sido impunes. En el caso de muerte penitenciario, realmente el número de casos es superior a lo que la propia institución reconoce. Hay muchos casos, sobre todo en el caso de las instituciones penitenciarias, que cuando la persona fallece fuera de los muros penitenciarios, ya consideran que es un problema. Entonces creemos que sí, porque se ha forzado tanto la libertad que muere al día siguiente y muere en el hospital, pero el sufrimiento que se da a causa a la persona ya viene a ser un sufrimiento causado por la institución penitenciaria. Esto en cuanto a lo que es el informe del año pasado. Ya sí quiero hacer un par de valoraciones que me parecen importantes porque he comentado, y aquí no sé si me estoy pasando, si me doy algo me lo contáis. Yo no lo he controlado. Bueno, ya acabo muy rápidamente. Parte de, y esto se llama para el debate, pero sí quiero plantearlo, parte de la persistencia de la tortura en el español a nivel planetario se debe a varias circunstancias. Una fundamental es el apoyo que recibe la práctica de la tortura, apoyo de los propios funcionarios, hay un apoyo corporativo a los funcionarios que practican la tortura. Estoy diciendo, no todos los funcionarios practican la tortura o malos tratos, pero una inmensa mayoría apoya a esos funcionarios que practican la tortura lo estamos viendo, como os comentaba antes, con amenazas de querellas contra los que denuncian torturas, con la convocatoria de manifestaciones en apoyo a funcionarios que han sido juzgados, luego absueltos o condenados por tortura, en recabar el apoyo económico para pagar las multas o adquisiciones de los funcionarios condenados por tortura, en los falsos testimonios directamente de funcionarios para encubrir a otros funcionarios que han practicado la tortura. Podemos seguir con esto. Es una parte importantísima, el corporativismo, que incluso en ocasiones los tribunales de justicia lo han puesto por escrito sus sentencias. Existe un apoyo institucional muy importante a la práctica de la tortura, al margen del, digamos, secreto no oculto que no se habla. Es decir, lo que comentaba, cada vez que hay una denuncia contra funcionarios de cualquier cuerpo, rápidamente salen en defensa de la presunción de inocencia de los funcionarios los responsables políticos que sean, el Ministerio del Interior, el delegado del Gobierno, el concejal de Seguridad, quien sea. Y además con amenazas también de ejercer acciones públicas y penales contra esa persona. Cuando no, evidentemente, ya parece que se ha parado un poco con los indultos a los funcionarios que son condenados. Pocas condenas se llevan
se consiguen, y cuando se consiguen son indultados, con lo cual es muy difícil que un funcionario cumpla la pena que se le impone. Y por otra parte, también con ascensos a funcionarios que han sido condenados o están incursos en causas penales por tortura o malos tratos. Todo eso, evidentemente, hace que se genere una condición de impunidad, que facilita la tortura y que incluso se considere que es bueno practicar la tortura. Existe un apoyo judicial a la práctica de la tortura, por la actuación de los jueces que justifican actuaciones injustificables. O sea, están diciendo que es legal, que es legítimo, actuaciones que son aberrantes. Pero también, bueno, y fiscalía, etcétera, etcétera. Pero también hay un apoyo que a mí me parece importante, es el que menos hablamos, y es el apoyo social. Se acaba de hacer público un informe de la Cruz Roja Internacional. De hecho, bueno, se hizo público el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de Derechos Humanos y el Día Internacional contra la Tortura. Y este informe hace una comparación entre cómo ve la población del planeta la práctica de la tortura desde el año 1999 al 2016. En el año 99, un 28% de la población mundial, no se refiere en este caso a la española, pero sí a una encuesta de 16 países, España está incluido, un 28% de la población mundial en el año 99 era partidaria de la práctica de la tortura. Hablaba concretamente en el caso de tortura a combatientes, en el caso de guerra. Y un 6% decía que no sabía. Estamos hablando de un 34% de la población no ve con malos ojos la práctica de la tortura. En el año 99, en el año 2016, un 52% de la población mundial o apoya prácticamente con todas las palabras o no ve mal la práctica de la tortura. Es decir, más de la población del planeta está de acuerdo o manifiestamente a favor o bueno, no sabe, no contesta. Creo que son cifras muy graves. En cuanto a lo que le corresponde al Estado español, el último informe es el de Amnistía Internacional, hecho hace 2 años, bueno, está publicado en la página web de la coordinadora, y habla, estoy en mi memoria porque aquí no tengo los datos, habla de que más de un tercio de la población española es partidaria de la práctica de la tortura con todas sus letras para el caso de delito de terrorismo o de asesinato. ¿No? Si en lugar de tortura con todas sus letras, tanto en el caso de las Naciones Unidas como en el caso del Estado español, dijésemos de la dureza de la policía, de la mano dura, habría que ver ese porcentaje a qué niveles alcanza. En algunos países como Estados Unidos, el porcentaje de apoyo a la tortura con todas sus letras supera el 70%. Pero en México está en el 80%. En Francia, cuna de la democracia, un informe que publicó este año, en julio, la acción de cristianos por la acción de la tortura, su relación española está también de la coordinadora en Francia, hablaba de que un 52% de la población francesa es partidaria de torturar a los sospechosos de terrorismo. Francia. No es un problema que la tortura se practique en países del tercer mundo. Pero yo creo que esa es una batalla importantísima. En el Estado español, insisto, estamos hablando, según Amnistía, de un 33%, 34%. No sé si todos los datos importantes. Pero creo que es algo que tenemos que empezar a accionar. ¿Cuántos de nosotros hemos oído, algunos incluso lo habremos dicho, cuando ha sido detenido o alguien cercano a suyo ha sido detenido, dice, me trataron como a un delincuente? A un delincuente hay que tratarle bien. No puedes aceptar que a un delincuente se te hace mal. No. Si te han detenido por cometer un delito, te tienen que tratar como un delincuente. Pero es que eso significa que hay que tratarte bien. Muchas veces hay presos que nos mandan una carta diciendo que han sido torturados por los funcionarios. Y la justificación es que no soy ningún asesino, ningún violador. ¿Qué pasa? ¿Que al asesino y al violador se le podría torturar? ¿No? Esto está ocurriendo de forma constante. Las causas, pues, son muy múltiples. Luego, hemos normalizado la tortura, hemos normalizado los malos tratos, posiblemente tenga mucho que ver las series policíacas, los videojuegos, donde la tortura es una práctica constante, regular y práctica, es a diario, se normaliza la práctica de la tortura. Si las personas ven en la serie de televisión lo que se hace un detenido en Estados Unidos o en cualquier otra parte, consideran que es lo normal, porque además el detenido es el malo, sabemos que es el malo. Y lo que es peor, los ciudadanos consideran que esa práctica de maltrato, de vejaciones, de
atentado contra la dignidad, tortura en muchos casos, es algo normal. Nos estamos encontrando con esas personas que después de ser detenida nos comentan que han sido tratados bien. Bueno, me pegaron 3 bofetadas, me insultaron, me amenazaron, pero me trataron bien. Y muchas veces las víctimas de la tortura no son conscientes de que han sido torturados. Evidentemente, al cabo de una semana, de un mes, de 15 días, 3 meses, vienen las secuelas. Esa persona empieza a dormir, empieza a tener fobias, empieza a tener... no solamente los ciudadanos vamos a incorporarnos, estamos apoyando esas prácticas con nuestro silencio en muchas ocasiones, sino que además ni siquiera somos conscientes de lo que está pasando. Y las nuevas técnicas de tortura ya no son evidentemente arrancar las uñas, el dislocar los huesos, no. La tortura blanca, la tortura psicológica, es mucho más destructiva para el ser humano que la tortura física de toda la vida. No está atrasada. Y de todas maneras, como me siento mucho, me callo, dejo a los demás hablar y luego si quieres en el debate, pues hablar de lo que queráis. Muchas gracias. Sí, publicar.